Tengo a Leandro Lema, es estudiante en la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y del profesorado de Filosofía del Instituto de Enseñanza Superior Alicia Moro de Justo, con 10 primeros, ¿se dice? Sí. Y es uno. Sí. Bueno. Es docente de Introducción al Pensamiento Científico en el ciclo básico común y de Filosofía en el nivel secundario, y forma parte de grupos de investigación sobre metafísica de la ciencia y filosofía general de las ciencias pertenecientes al Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Corr y de la FIL y en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, la SADAF. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Leandro, tenés la palabra. Bueno, buenas a todos. Del otro lado, vamos a estar acá para que me saluden. Bueno, mi presentación sobre la máquina de Turing, intento describir del dilema externalista, se va a centrar, va a tener dos partes. Al principio voy a tratar de hacer una exposición breve del texto de Turing, que ya fue mencionado en otras presentaciones, este texto de Turing de 1950, en el cual introduce nociones muy ricas en el campo de la informática, en el campo de la matemática, pero nos vamos a centrar principalmente en algunas consecuencias filosóficas que dieron mucha tela para cortar en el debate filosófico. Hace una presentación muy breve, esquemática, que nos sitúe en qué interpretación hacemos de ese texto, porque es bastante discutido, de hecho. De hecho, eso lo vamos a ir viendo. Y una segunda parte que capaz que me quedó un poco grande, capaz lo rediseñé un poco, pero que embolsa varias secciones. Voy a abordar diversos argumentos. Algunos ya fueron tocados en una presentación, ahora no me acuerdo el nombre, de quien defendía esta idea de que las máquinas podían llegar a ser personas. Y en particular, perdón, pongo el temporizador, si no me paso con el tiempo. Y en particular voy a tomar algunas versiones sofisticadas de esos argumentos, de esas objeciones, y voy a también introducir algunas que, si bien no considero totalmente nuevas, creo que pueden aportar algunas ideas para repensar el problema que plantea Turing, y en algún sentido son objeciones que no son directamente desde el debate de Turing, sino que en algún punto son un tanto metafilosóficas, metateóricas. Se preguntan más por las condiciones filosóficas que plantea Turing, y son objeciones principalmente a esas condiciones metafilosóficas. En la primera subsección voy a tratar el problema más que nada, esta identificación que hace Turing de meter todos los procesos mentales dentro de la gran bolsa de lo interno e incognoscible, etc. Eso lo vamos a ver más en detalle en esta subsección. En esta parte voy a tratar un supuesto que aparece en Turing, que es un cierto dualismo metafísico, algo que también aparece acá, pero que acá lo voy a explicitar todavía más. Y además voy a tomar en parte la típica, ya recontrausadísima distinción en filosofía, y sobre todo en filosofía acerca del texto de Turing, que es la distinción entre simulación y recreación. Aunque yo no voy a hacer algunos malabares conceptuales para readaptarlo mediante otros argumentos, sobre todo tomado desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, algo que yo me acabo de anotar, que me di cuenta que no explicité en ningún lugar de la presentación, pero capaz que sería interesante hacerlo al final de la presentación, en las conclusiones, es que en algún punto planteo un enfoque naturalista, y creo que muchas herramientas de los debates de filosofía de la ciencia general nos pueden servir para tratar las implicaciones filosóficas del texto de Turing. Entonces, el dilema externalista. En Computing, bueno, disculpen mi inglés, Machinery and Intelligence de Turing, lo que hace es presentar este famoso test, del que ya se habló en otras presentaciones y no quiero ser tan reiterativo, en el cual, si, por ejemplo, nos metemos en dos habitaciones a una máquina, el famoso juego de la imitación,
reformulado, metemos una habitación en una máquina, metemos una habitación en una persona, vamos haciendo ciertos inputs, y vamos recogiendo ciertos outputs, vamos introduciendo información, supongamos preguntas a cada habitación, y vamos obteniendo las respuestas. Si yo no tengo la capacidad, sin saber obviamente qué hay adentro de esas habitaciones, si yo no tengo la capacidad de discernir quién es la persona real que me está respondiendo esas preguntas y quién es la máquina que me está respondiendo esas preguntas, podría extraer la conclusión, igual eso es algo que vamos a ver ahora, cuál sería la conclusión, pero bueno, en principio podríamos extraer la conclusión de que las máquinas están pensando. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es una solución este experimento mental, que se puede discutir si es experimento mental o no. Hay quienes piensan que sí, por ahora lo voy a llamar así, con muchos paréntesis. Responde a un conductismo metodológico, es decir, despeja la pregunta de si pueden pensar las máquinas, que es una pregunta filosóficamente pantanosa, y la reemplaza por una pregunta que se pregunta únicamente por los aspectos conductuales, es decir, por las respuestas que nos puede dar una máquina, por las respuestas conductuales que nos puede dar una persona. Entonces, después vamos a ver que igual este conductismo metodológico se termina convirtiendo en un conductismo lógico, pero bueno, no importa eso ahora. Simplemente señalar que la conclusión a la que llegamos es que no podemos distinguir entre la persona y la máquina, al menos desde sus respuestas, pueden ser diversas. Es decir, ahora lo vamos a ver en mayor detalle. Pero es importante señalar dos tesis que aparecen en el texto de Turing. En primer lugar, aparece lo que se suele llamar the Turing Test Claim, que sería como la tesis de que estamos justificados racionalmente al adjudicarle el pensamiento a una máquina que pase dicho test. Es decir, si yo no puedo distinguir entre las respuestas de la máquina y la respuesta de la persona, bueno, ambas piensan. Esa sería the Turing Test Claim. The Thinking Machine Claim sería básicamente la tesis, la afirmación de que efectivamente la máquina puede pasar ese test. Efectivamente la máquina puede engañarnos en ese juego de la imitación y podríamos pensar que la máquina es una persona cuando en realidad es un ChatGPT, simplemente. Algo que he hecho en experiencia con mis estudiantes viendo este texto de Turing es precisamente ver eso, si podían distinguir a ChatGPT de un argentino corriente, persona de carne y hueso, y digamos un resultado cercano al 40%. No pasó el test de Turing, pero estuvo casi. Perdón, Y sin embargo, esta conclusión es independiente de esta, y esta es independiente de esta. Ahora lo vamos a ver. Yo en esta presentación me voy a centrar en esta, en el Turing Test Claim. Algo que quisiera aclarar es que hay distintas formulaciones. Hay quienes critican esto de que el test es demasiado amplio, que el test es demasiado obtuso. Hay reformulaciones del test. Por ejemplo, que el test debería considerar todos los comportamientos de una persona, no solamente las respuestas lingüísticas. Que el test debería considerar, por ejemplo, hay una versión un tanto reciente, de si puede ser un buen argumento para un videojuego. Hay muchas reformulaciones, no nos vamos a centrar en eso. Y también hay muchas objeciones. Capaz, de hecho me puedo ahorrar un poco de tiempo. Algunas fueron presentadas en presentaciones pasadas. El argumento de la habitación china, bueno, el argumento desde la conciencia, bueno, es esto que aparece con ese nombre en el texto de Turing, pero que es básicamente esa idea de que, bueno, no podemos conocer la conciencia de otros, solamente tenemos un acceso directo con la nuestra. Aducir a procesos internos es epistemológica y metafísicamente problemático, y de hecho nos haría caer en un solipsismo, porque no tenemos seguridad de que todos ustedes no son máquinas, no son cyborgs, y yo soy la única conciencia. El argumento de las discapacidades múltiples,
lo típico de, bueno, pero la inteligencia artificial no puede hacer esto, la inteligencia artificial no puede hacer lo otro, no puede pensar, no puede escribir un poema. Va a llegar un punto donde vamos a decir la inteligencia artificial no puede ser incapaz. Va a ser la única objeción que va a quedar si sigue progresando tanto. Y después el argumento de Blockhead, que también mencioné creo que en una intervención, que es esta idea de que, bueno, puede ser replicado mecánicamente. No nos van a interesar esos argumentos, por lo menos no directamente, aunque capaz hagamos referencia a ellos. Y también quisiera señalar otro punto donde se bifurca el debate, que es en la conclusión de esta tesis. Está afirmando que pasar el test de Turing, que la indispensabilidad es condición suficiente de inteligencia. Está afirmando que es condición necesaria para que haya inteligencia, es decir, que toda inteligencia necesariamente va a pasar el test de Turing. O está afirmando la probabilidad de que haya inteligencia, de que simplemente, si pasó el test de Turing, sea probable que haya algo, que haya pensamiento. No hay una seguridad completa, pero bueno, podemos hacer esa inducción y que esté justificada racionalmente. No me centré en esta, pero no es porque no dé respuestas a esta, sino porque esta me parece la filosóficamente más interesante. Pero voy a hacer alusión a estas en algunos argumentos. Y el nombre de mi presentación tiene este nombre del dilema externalista. No soy muy bueno poniendo nombres, de hecho está el dilema de Turing que hace alusión a otra cosa, pero bueno, es esta idea que recién se planteó hace un ratitín, ahora no me acuerdo en qué presentación, en el momento de las preguntas, de que o aceptamos el conductismo metodológico de Turing, aceptamos solamente aquellos aspectos externos, conductuales, y en ese sentido son computables y la máquina puede hacer absolutamente todo, y es razonable creer que las máquinas piensan, o rechazamos la conclusión de Turing, decimos no, las máquinas por el amor a Jesús no pueden pensar, no es concebible, sea por las razones que sea, filosóficas, religiosas, éticas, políticas, lo que sea, no es concebible eso, pero el tema es que la única forma de rechazar eso es asumiendo una postura metafísicamente problemática, epistemológicamente problemática, y que de hecho, como pasa lo que nos hace Turing, nos lleva a un solipsismo. Pareciera caer solamente en cualidades internas, lo único que parece salvaguardarlos, y de hecho los objetores de Turing parecen caer. Entonces, una de las cosas que me gustaría plantear es que Turing en su texto acusa infundadamente toda referencia a los procesos mentales como solipsista. Algo que no me parece tan de sentido común, porque en algún punto los procesos mentales pueden ser asumidos como entidades inobservables que son postuladas por nuestras mejores teorías, en particular por nuestras mejores teorías en psicología. Podemos, asumiendo que hay entidades inobservables como el inconsciente, la ansiedad o un proceso mental X, podemos asumirlos como existentes sin necesariamente caer en aspectos cualitativos internos. Porque, de hecho, hay una identificación entre lo mental y esos procesos que después en el resto de la ciencia no se da. Cuando uno habla del Sol, por ejemplo, en ciencia, está hablando en realidad de un modelo, de una estructura física, estructuralmente describida, que no tiene nada que ver con el Sol que yo veo. Sucede lo mismo con los procesos mentales. Los procesos mentales pueden ser tratados sin por ello ser tratados desde esta instance knowledge que habla Russell, de esa experiencia directa. Obviamente tenemos experiencia directa de los procesos mentales, pero también podemos estudiarlos de otras formas científicamente estructuradas. En este sentido, digo que el conocimiento
psicológico puede llegar a ser estructural y prescindir de lo cualitativo. Lo que evitaría caer en el solipsismo, porque de hecho la ciencia puede llegar a estudiar procesos mentales de criaturas en las cuales no nos vamos a meter en su cabeza. De alguna forma muy problemática, pero puede hacerlo. Si es epistemológicamente razonable o no, ya sería una discusión a dar. Pero simplemente me gustaría señalar que no es algo obvio. El segundo punto es que en el texto de Turing se abstraen arbitrariamente los aspectos biológicos según Turing para, en algún sentido, no estar influenciados. Es decir, nos limitamos a los aspectos concretos y nos limitamos a lo tangible. Aparentemente lo podríamos distinguir entre un ser humano y una máquina, y por lo tanto deberíamos identificar la causa del comportamiento, es decir, el pensamiento. El pensamiento estaría detrás de ambos comportamientos o conductas. Es decir, reformulándolo un poco, habría una caja negra donde hay un cierto input, donde sale un cierto output, y lo que sucede en la caja negra no nos interesa. Si son neuronas, si son datos, no sé dónde queda la base de datos de ChatGPT, pero bueno, si son datos que están en algún lugar muy lejano, o si usa cierta computadora física que tenemos delante, eso no interesa. Entonces, la elección, yo lo que quiero decir es que la elección que metemos en esa caja negra y decimos no importa, es en algún sentido arbitraria. De hecho, lo demuestra el que haya tantas versiones del test de Turing. Hay tests que meten más cosas dentro de la caja, tests que meten menos cosas adentro de la caja, tests en donde importa, por ejemplo, no solamente cómo responde lingüísticamente la inteligencia artificial, sino cómo responde en acciones concretas de movimiento o de interpelación. Pero me interesaría remarcar solamente cómo veamos aquellos factores que son biológicos. Es decir, nosotros, hay una descripción que la tomo prestada muy por amiga de la filosofía de la ciencia, entre ver a la máquina pensando y ver el comportamiento de la máquina como el de un ser pensante. En algún sentido, no vemos a la máquina pensando. Vemos que está pensando, o vemos, mejor dicho, como un ser pensante a partir de ciertas inferencias. Realizamos inferencias sobre lo que vemos, y en algún sentido esas inferencias están fundidas con aquello que vemos, pero esas inferencias no parten de absolutamente de la nada. Desde una postura científicamente informada, diríamos que sacamos la conclusión de si lo que tenemos adelante piensa o no piensa, partiendo la inferencia de datos como si lo que tenemos delante tiene ciertas estructuras fisiológicas, si lo que tenemos delante tiene cierto soporte material, bioquímico, es decir, partimos también desde ciertas teorías científicas. Entonces, la inferencia, en algún sentido, está contaminada de teoría y no podemos ignorar que las teorías científicas aducen a un montón de cosas que la caja que Turing mete en la caja y dice eso no nos debería importar. Si la máquina es de carne o es simplemente de metal y litio, bueno, no nos debería importar, deberíamos mirar para otro lado, para que no influya en nuestra inferencia. Bueno, esto ya en parte lo dije. Nada, esto, en este párrafo, un poco doy vuelta sobre la misma idea. Es decir, la ciencia considera
como causalmente relevantes ciertos elementos que Turing parece ignorar. Es decir, para explicar el fenómeno del pensamiento, la ciencia genera explicaciones en donde los aspectos biológicos juegan un papel causalmente relevante para explicar eso. Y es en este sentido que Searle acusa a Turing de un dualismo metafísico. Porque la inteligencia termina teniendo ciertas propiedades formales, estructurales, abstractas, de una forma, por lo menos no problemática en el texto de Turing. O sea, es una asunción metafísica bastante fuerte, es decir, bueno, lo mental es simplemente formal, abstracto, estructurado y demás, y la materia es la que podemos, bueno, ver, tocar, tener una aproximación directa, pero que la inteligencia en última instancia no importa en qué instancia, lo mental importa en qué instancia, simplemente es mental, existe separado de la materia, sin importar el soporte. Cuando en realidad es sumamente discutido, o sea, bueno, en filosofía de la mente, como en metafísica, se trata constantemente qué relación hay entre la materia y la mente. De hecho, podríamos tener una concepción donde precisamente ambas sean dos elementos paralelos, dos sustancias paralelas, no hay una división en la cual podamos considerar a lo mental simplemente desde los aspectos formales. Si algo tiene una misma forma que algo que es pensante, listo, es inteligente. Y por otro lado, otra objeción sería el que pensante va a estar usado en sentido equívoco cuando esté siendo usado para referirse a una persona y cuando esté siendo usado para referirse a una máquina. En primer lugar, bueno, como habíamos dicho más arriba, generalmente cuando decimos pensante, estamos haciendo alusión a ciertas entidades inobservables que suceden dentro de una personita, o al menos eso lo hacemos desde cierta metafísica del sentido común y cierta metafísica de la ciencia de manual, por lo menos. Sin embargo, acá me gustaría resaltar que hay una diferencia entre pensar lo que entendemos por pensar en la máquina y lo que entendemos por pensar en el ser humano. Y que habría un salto ilegítimo desde el ámbito epistemológico, es desde donde parte Turing, al ámbito metafísico. Bueno, esta cita creo que sintetiza bastante contra lo cual se va a hacer la objeción, que es esto de, bueno, nuestro problema es entonces cómo programar una máquina para imitar al cerebro. O si lo pudiésemos expresar de una manera más breve y menos rigurosa, para que piense. Entonces, en primer lugar, lo que imita la máquina, o mejor dicho, un modelo, no es el pensamiento, sino el comportamiento que tenemos a partir del pensamiento. Entonces, ya de por sí, eso pone una distancia. No digo que sea infranqueable, simplemente digo que es un problema a tratar. Cuando hablamos de que es la máquina o un modelo recrea el pensamiento humano. Porque en realidad, en sentido estricto, lo que está haciendo es imitar el comportamiento, no el pensamiento en sí mismo. El segundo punto va a ir también en la misma línea, es todo parte de la misma objeción, de esa diferencia entre lo epistemológico y la existencia o no del pensamiento. La máquina de Turing no imita el comportamiento de una persona, sino el modelo de datos que generamos a partir del comportamiento de una persona. Es decir, eso, yendo un poco a algunas nociones de filosofía de la ciencia, no estamos, el modelo es isomórfico en algún sentido, o tiene una cierta familiaridad, el modelo lingüístico de una inteligencia artificial, o de una máquina que imita el comportamiento de una persona, de ciertos modelos de datos que intentan capturar ciertos aspectos del comportamiento de una persona, que se abstrae de otros, que idealiza, que obviamente también
quita elementos, pone elementos ficcionales. O sea, no nos tenemos que olvidar que en realidad no hay una imitación directa con lo tangible, con el comportamiento, con el caminar, el hablar de una persona. Sino que estamos haciendo un modelo sobre otro modelo. Y después, en tercer lugar, siguiendo hacer esta objeción que es bastante común, que no es lo mismo una simulación sobre la lluvia que la lluvia real. O sea, es decir, si pensáramos lo mismo que pensamos sobre las máquinas y sobre el test de Turing, pensamos lo mismo sobre cualquier otro modelo, bueno, nos deberíamos seguir volando frente a la simulación de un tornado. Sin embargo, o deberíamos sacar el paraguas cuando tenemos la simulación de una lluvia en el servicio meteorológico. Sin embargo, eso no sucede. Hay una diferencia, hay un abismo entre lo que es simular y lo que es replicar. Y en esto me baso en algunas ideas de Russell, que hay una diferencia, o mejor dicho, podríamos señalar que la descriptibilidad es condición de cualquier fenómeno desde el punto de vista científico. Es decir, describimos, generamos modelos de datos, no sé, haciendo observaciones, haciendo experimentos, estructuramos todos esos datos en un modelo. Sin embargo, hay una distancia insalvable entre el modelo y la realidad física. Esto, bueno, usa Russell, pero en realidad podría ir a Henry Garzón o a incluso Poincaré. Bueno, hay bastante escrito sobre eso, sobre todo en esa época. Pero bueno, hay una distancia entre el hecho real, el sol real, el pensamiento real y el modelo de pensamiento. Y en este sentido, por más que haya una relación isomórfica entre ambos, no podemos suponer la misma causa simplemente por ello, porque haya una isomorfía entre el comportamiento de una máquina y de una persona, no podríamos suponer la misma causa. Así como no ponemos la misma causa de los fenómenos físicos y de los fenómenos del modelo del Sol. Y en algún sentido, de hecho, acá en el medio entre el Sol físico y el Sol real, en realidad estaría el modelo de los datos, experimentos del Sol. Así que inclusive eso estaría mediado. Y siguiendo un poco el ejemplo que pone Martín en un artículo, hay una diferencia entre el movimiento de los planetas y las reglas que lo describen. Es decir, siempre va a haber una diferencia entre ese producto epistémico de la ciencia y la existencia real de algo por otro lado. Y acá voy a hacer un paréntesis y voy a introducir una idea que se me pasó por la cabeza recién con otra presentación, que excede un poquito la presentación, pero creo que intuyo, no sé, esto lo debería pensar con más detenimiento, pero intuyo que de fondo está el mismo prejuicio que hace que pensemos que un modelo va a estar más cercano a la realidad por tener mayor cantidad de datos. Es decir, tenemos un modelo científico del Sol y creemos que porque es muy simple se aleja de la realidad. Entonces, si le vamos introduciendo más y más datos, llegaríamos en algún momento a la realidad. Que es un poco lo que aparece en el artículo, en el libro de Quine, de Palabra y Objeto, como bueno, el objeto ideal es simplemente el objeto elevado a la misma potencia. Sin embargo, es bastante polémica esa idea, porque como señala Morrison, en uno de los artículos donde habla sobre modelos y representación, añadiendo datos no hacemos que el modelo llegue a la realidad, así como añadiendo... Sí. Perfecto. Así como añadiendo complejidad al modelo, por más que lo haga más parecido, no hace que se vuelva a pensamiento. Entonces, sigue estando esa distancia por más que uno agregue datos, y de hecho siempre queda la objeción, como bueno, qué distinto es el Sol, que es muy simple,
al verlo, o qué distinto que es el pensamiento, que es muy simple. Ahora mismo se me ocurre una idea y es un acto sumamente simple comparado con toda la red y estructura descriptiva que implica representar científicamente ese pensamiento. Yo lo que digo no es que la ciencia no pueda acercarse a los fenómenos, sino que siempre lo hace desde modelos que tienen una distancia con el fenómeno. Entonces, volviendo a la presentación, perdón por esta divagación breve, me parece interesante y creo que va en esta línea de la crítica que hace Hayes y Ford. Estos autores dicen que en realidad el test de Turing mide la capacidad que tenemos los humanos para discernir entre una máquina y una persona. No está siendo usada para el pensamiento, para modelar el pensamiento. Y eso es un poco yo lo que decía, la idea de que en realidad, bueno, estamos modelando el comportamiento, no el pensamiento de una persona. Creo que en ese sentido nos ayuda. Bueno, el artículo ese es muy rico, también hace una crítica bastante profunda al texto, bastante más profunda al texto de Turing, pero me interesa rescatar la idea de que ni siquiera el test de Turing es una condición necesaria del pensamiento. Puede haber pensamientos de un alienígena o un niño que no pasen el test de Turing. Bueno, y una cita que tomo de ellos es: el test de Turing es en realidad una prueba de la capacidad de la especie humana para distinguir, bueno, lo que decíamos recién, los miembros de su especie. Y una crítica más que me gustaría hacer es que el test de Turing en realidad es relativo a ciertas virtudes epistémicas que tienen los agentes. Por ejemplo, yo no tengo dudas de que ahora estamos mucho más capacitados para distinguir entre una inteligencia artificial y una persona que hace 4 años. Sin embargo, así como es gradual la capacidad de discernir, y así como vamos mejorándonos para discernir entre una y otra, incluso una inteligencia artificial puede ocurrir eso, no es gradual la existencia o no del pensamiento dentro de una máquina, o de procesos que podemos englobar como pensamiento. Y esto retoma un poco una crítica de González, que lo menciona un poco al pasar en las conclusiones, de que existe una confusión entre el plano ontológico y el plano epistemológico. Perdón, ¿cuánto queda? Nada, ya terminé. Listo. Bueno, entonces, recién a las conclusiones. Esta presentación, básicamente, lo que estamos viendo es ciertas asunciones problemáticas que tiene Turing. No creo que sean objeciones definitivas, pero sí creo que está termina planteando un escenario filosófico que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Creo que se apoya infundadamente toda referencia a los procesos mentales como solipsista, cuando creo que pueden tratarse sin recurrir a aspectos cualitativos que nos hagan caer en el solipsismo, sin recurrir a la experiencia directa que tenemos de los procesos mentales. Creo que también se abstraen arbitrariamente, que se apartan arbitrariamente los aspectos biológicos a razón de un dualismo metafísico, donde por un lado está la inteligencia, que solamente hace falta ser expresada por elementos formales, y por otro lado está la materia biológica, tecnológica, o lo que sea. Después que sería de manera problemática, creo yo, la dimensión epistemológica y la metafísica, es decir, de una conclusión epistemológica termina extrayendo una conclusión metafísica, por lo menos una interpretación estándar del artículo de Turing, cuando en realidad medía una gran distancia entre ellas. Entonces, creo que rechazando el dualismo metafísico, rechazando la interferencia entre el plano epistemológico y el metafísico, y rechazando todo acercamiento internalista de los procesos mentales, creo que pone en dificultades la facilidad con la que parece que puede ser planteado esta dicotomía entre, bueno, o es todo externalista y aceptamos que las máquinas piensan, o simplemente caemos en un solipsismo y en pensamientos confusos. Nada, simplemente eso. Muy bien, algunas preguntas, comentarios breves para lo que dijo Leandro, para darle paso después a la charla de Gustavo Riesgo. ¿Alguien que quiera compartir? Yo tengo una pregunta, sí. Bueno, Franco. Bien, muy interesante todo, Leandro.
Coincido mucho con esa idea tuya que planteas, esto de que hay una distancia porque hay un modelo en el medio entre la inteligencia real. Coincido completamente, pero jugando un poco del diablo se me ocurre un contraejemplo para eso. Porque, digamos, vos decís, bueno, no hay que confundirse el modelo con lo que tenemos en la realidad. Ahora sí, supongamos que tengo un modelo, una maqueta de una casa. Sí. Vos decís, bueno, si le agrego más información no va a terminar siendo una casa. Digo, y si tengo presupuesto, y si el modelo en vez de hacerlo de palitos lo hago de migas, si el modelo en vez de hacerlo de maderita lo hago con ladrillos, no termino a la hora de sumar la información y cosas construyendo una casa si el modelo se me hizo de 3 metros. Sí. Sí, aparecen... Quizá vos me podés decir, no es un modelo entonces. Claro, Sería válido, ¿no? la objeción, en parte, la respuesta que se me ocurre a la objeción es exactamente esa. Entendería que se puede hilar fino y sería muy interesante hacerlo con respecto a la distinción que se suele hacer entre el modelo abstracto y el material que simplemente usamos como modelo. Es decir, podemos usar como modelo algo que también es una cosa, además de un modelo. Lo que lo hace un modelo no es la existencia física de eso, sino el que lo usemos para representar ciertos otros procesos. Y siempre que haya un acto de representar, va a haber una distancia entre lo que es representado y la representación. Y en ese sentido, por más que el modelo de la casa se parezca a una casa, siempre va a ser un modelo de la casa en tanto y cuando lo consideremos como modelo de la casa. Y siempre va a haber esa distancia del acto de representación. Pero cuando lo consideremos un objeto físico en sí mismo, ya no va a estar mediando la representación. En ese sentido, va a ser una cosa misma en sí misma y por fuera. Sin embargo, creo que se torna un poquito más complejo. O sea, uno podría objetar, listo, entonces, más allá de si considerar desde el punto de vista del modelo o de la cosa, simplemente es verdad que cuando uno va construyendo algo, simplemente basta con ir agregando cosas y bueno, llega la cosa misma. Sí, no creo que eso sea problemático, porque de hecho es precisamente lo que se plantea. Sí, perdón. Existe simulación y existe replicar. Ahí habría replicación. Muy bien. Eso sería fundamental. Muchas gracias, Leandro. Le damos paso entonces a